Economista de la Fundación Sol. Marco, y la pregunta que se hace mucha gente hoy día a partir de la discusión que se está llevando a cabo en el Senado de este segundo retiro del 10% de la AFP. ¿Cuánto me bajaría si yo ya retiré mi 10% la vez pasada, si esto se hace efectivo, se hace una realidad y retiro un segundo 10%? Claro, lo primero que hay que decir es que en esta discusión es importante mostrar ese efecto, porque esto no es gratis, ¿no? Efectivamente, si uno tiene menos dinero en su cuenta individual, la pensión, si es que todo se mantiene igual, va a bajar. Pero lo otro que hay que decir es que incluso el propio presidente ha dicho que esto no puede llevarse a cabo porque las pensiones serían muy bajas, como si no lo fueran hoy día. Entonces hay que aclarar los dos temas. Y algo que es importante mencionar es que nadie puede celebrar los retiros de fondos previsionales. Esto ocurre, para nosotros es una mala medida, pero ocurre porque los hogares están desesperados y el gobierno no ha ido en ayuda de manera masiva, no ha ido con ayuda a tiempo y no ha sido suficiente su ayuda en términos de montos. Entonces, a partir de eso, es imposible o no es correcto éticamente que alguien se oponga a este debate. Porque si hubiese una alternativa, ahí sí competiría, por ejemplo, con el 10% y sería adecuado por decir que no se haga el 10%, no se legisle por el 10%. Entonces eso es importante decirlo. Nadie puede celebrar que la crisis la terminen pagando los trabajadores y trabajadoras, que si sumamos los dos retiros, si este segundo retiro llegase a ser ley, estamos hablando de 35.000 millones de dólares que estarían colocando los trabajadores y trabajadoras. Y ni siquiera estamos metiéndonos con el seguro de cesantía, que ahí hay aportes adicionales. Y el Estado no ha aportado más de 5.000 millones de dólares directos a los hogares. Estamos hablando de 7 veces más de recursos que aportan los trabajadores. O sea, esta pandemia la han pagado los trabajadores. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué pasa con el efecto en las pensiones, ¿no? Hoy día, y vamos a poner de ejemplo este monto de pensión, que es muy representativo, hoy día el 50% de las pensiones de vejez que pagan las AFP y las compañías de seguro son menores a 150.000 pesos. Ese es el valor mediano de las pensiones en Chile. La autofinanciada, sin el subsidio del Estado. De hecho, esta es la que baja o sube, ¿no? Porque el Estado después la puede complementar. Si baja mucho, el Estado va a tener que poner un poco más de plata. Entonces, con el primer retiro, el efecto del primer retiro, vamos a colocar acá, perdón, algo pasó. Ahí sí. El efecto del primer retiro significó aproximadamente una disminución en las pensiones, dependiendo de la edad de la persona que retira, porque de eso depende cuánto interés pueda ganar en lo que le queda de tiempo por cotizar, aproximadamente entre un 4 y un 10%. Ese fue el efecto del primer retiro en las pensiones de las personas. Eso significa, si nos ponemos en el peor escenario de un 10%, que esta pensión con el primer retiro bajaba a cerca de 135.000 pesos. Entonces, muchas personas decían, a ver, lo que está pasando es que la pensión miserable se va a transformar en una pensión muy miserable. Y disponer de ese millón de pesos, de los 2 millones, dependiendo del saldo que tenga, es mucho más beneficioso ahora que tengo una urgencia, versus enfrentar una caída en 15.000 pesos de la pensión. Si es que el sistema se mantiene así en 10 años más, 20 años más, que es imposible, el sistema va a tener que cambiar sí o sí. Entonces, probablemente ni siquiera se dé esta caída en la pensión. Con el segundo retiro, va a pasar algo similar, ¿no? Lo que se estima es que nuevamente, dependiendo de la edad de las personas, va a haber una reducción en el monto de la pensión que podría ser entre 5 y 9% aproximadamente. Entonces, pongámonos en el escenario más difícil, redondeémoslo en 10. Eso significa que con el primer retiro esta pensión bajaría a 135, con el segundo podría bajar en 13.500 pesos más, que un 10% de 135.000 aproximadamente, y quedaría en 121.500 pesos. O sea, un efecto de cerca de 28.000 pesos aproximadamente de esa pensión. Pero nuevamente, si alguien, la mayoría va a recibir estos montos y con los dos retiros que le salvaron la vida en algunos casos, va a caer a 121.500, no se visualiza eso como algo, un impacto importante para el largo plazo. Claro, más que nada parece un argumento para proteger el sistema de pensiones que tenemos hoy día, que realmente el efecto de la pensión a fin de mes. Así es, eso es lo que se visualiza, porque lo que ha quedado al desnudo con esta discusión, que no tiene que ver con las pensiones, era para ayudar a los hogares que no tienen ingresos, que es algo distinto, es que el sistema de pensiones, desde nuestro punto de vista, está quebrado socialmente. No puede ser que se paguen estas pensiones y tengamos un fondo de casi 200.000 millones de dólares, equivalentes a un 80% del PIB,
que está invertido en mercados nacionales e internacionales, o sea, un fondo gigantesco, mientras acá tenemos pobreza y pensiones bajísimas. Eso no cuadra. No cuadra que tengamos tanto dinero administrado por la AFP y pensiones tan bajas. Sí. ¿A qué apunta la reforma previsional que se está tramitando en el Congreso en estos momentos, Marco? ¿Subsana los problemas realmente o no, a tu juicio? A ver, en términos bien generales, el gobierno tuvo que hacer un cambio brusco en su reforma de pensiones, la que presentó hace 2 años atrás. Justamente en estos momentos se cumplen 2 años de tramitación. Era una reforma que aumentaba en 4 puntos la cotización y lo tenía que aportar el empleador, que prácticamente no aporta nada hoy día en Chile, y mejoraba levemente el pilar solidario. Ya. Y aparece el estallido social. Y el estallido social hace cambiar la reforma. Se acelera el aumento del pilar solidario, aumentan el porcentaje de las pensiones básicas solidarias y el gobierno dice en vez de 4 puntos más, 6 puntos más. Y en vez de que sea todo a cuentas individuales, el gobierno hace un giro ideológico bastante notable de las últimas décadas. Dice 3 puntos a solidaridad, a reparto y 3 puntos a cuentas individuales. Cuando meses atrás decía, no, reparto es el acabose, es un impuesto al trabajo, tuvo que reconocer que solo el reparto era lo único que le permitía mejorar las pensiones actuales. Actualmente, ese proyecto fue aprobado a comienzo del 2020 en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, pero en marzo vino la pandemia y se congeló la discusión. Y por tanto, hoy día el gobierno supuestamente iba a revisar una propuesta de senadores de la oposición, el senador Letelier y Goich, que decían que los 6 puntos adicionales fueran a reparto porque demostraban a través de sus asesores que mejoraban mucho más las pensiones que la propuesta del gobierno, lo cual es correcto. Fue una propuesta evaluada por la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, pero el gobierno después de casi 3 meses aún no le contesta a esa propuesta de la oposición. Y es por eso que está entrampada y no hay negociación hasta el día de hoy. Es una buena camisa de 11 varas la que tenemos como sistema de pensión. Me da la sensación de que el retiro del segundo 10% es algo bien inminente. Y hoy día, de alguna manera, lo deslizó la diputada Pamela Giles, que ya se está pensando en un tercer retiro. ¿Estamos hablando solo de retiros o estamos hablando de hacer caer el sistema que nos rige de pensiones, Marco? Yo creo que hay distintas motivaciones en los diputados, las diputadas que han discutido esto, que han propuesto esto. Yo creo que lo importante es no perder el eje, ¿no? Y el eje es el siguiente. Primero, que en esta crisis económica los hogares no sigan aportando de sus ahorros para paliar la crisis, que aparezca la renta básica de emergencia, ¿no? Con valores suficientes, que al menos permita superar la línea de la pobreza, no bonos COVID de 65.000 pesos o ingresos familiar de emergencia de 100.000 pesos per cápita, que aparezcan montos donde dan cuenta de que la realidad chilena no es que el 30% de los hogares necesita ayuda, sino que cerca del 80% de los hogares, porque sus ingresos antes de la crisis y antes del 18 de octubre eran muy bajos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que tengamos de una vez una discusión democrática sobre el sistema de pensiones que Chile necesita. Ya no corresponde que las personas se adapten al sistema AFP. Un país serio lo que hace es construir un sistema de pensiones considerando la realidad sociolaboral y económica de sus habitantes. De esa manera se construye un sistema. Marco, pero ¿puede haber una reforma a las pensiones retirando el 10% constantemente? Ad infinitum. Yo creo que obviamente esto no es ilimitado. Por 2 razones, porque en el fondo, aunque venga un tercer retiro, o no lo sé, independientemente que exista un tercer retiro, igual el fondo que se administra es gigantesco, ¿no? Pero no puede esperar más el cambio del sistema de pensiones. Ya, o sea, la pega es de los parlamentarios y del gobierno, de acelerar y de llegar a un acuerdo. Absolutamente. O sea, políticamente aquí hay 2 fracasos. El fracaso de que los trabajadores pagaran la crisis con sus ahorros previsionales y el fracaso de que no tengamos un nuevo sistema de pensiones a esta altura cuando tenemos estas bajas pensiones. Por tanto, urge, ¿no? Y no podemos esperar 2 o 3 años de discusión constitucional, que es muy importante, muy sana, redefinir las reglas del juego y las relaciones de poder a la sociedad para hacer un cambio al sistema de pensiones. Aunque constitucionalmente existan hoy día algunas trabas para hacer un cambio profundo y democrático, se puede avanzar con algunas cosas más contundentes. Ahora, el ejemplo que tú nos diste, bien llamativo, de este segundo retiro de un 10%, ¿cuánto bajaría realmente la pensión? ¿Cómo se puede calcular cuánto va a ser mi pensión? ¿Nos puedes explicar con la pizarra de cuánto sería mi pensión y cuáles son los factores que influyen? Porque se habla de estos 105 años, que también en algún momento se pensó en cambiar esta tabla. Así es, ¿no?
Esto es algo complejo, pero lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible, lo más pedagógico posible. Y ya es extraño que sea complejo. Sí. Porque cuando uno revisa los sistemas de pensiones en el mundo, en general, la pensión que uno va a sacar es un porcentaje del salario que ganaba. Si uno, por ejemplo, cotizó 30 años, tiene derecho al 70% del salario promedio de sus últimos 20 años. O sea, reglas claritas, se llama beneficio definido. En Chile eso no existe porque se eliminó todo componente de seguridad social. Claro. Y no hay beneficio definido. ¿Cómo se calcula la pensión? La pensión mensual que una persona va a sacar cuando jubile se calcula de la siguiente manera. Es igual al saldo acumulado que tiene la persona en su cuenta individual, ¿no? Los 10 millones, 20 millones, 30 millones o lo que tenga, dividido por algo extraño por el momento, lo vamos a explicar inmediatamente, que se llama el CNU por 12, porque son 12 meses. Y acá está la clave, el CNU. El CNU significa el capital necesario unitario que una persona tiene que tener para construir pensiones y depende al menos de 3 factores. La tabla de mortalidad definida por los reguladores, ¿no? La Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones definen tablas de mortalidad para hombres y mujeres. ¿Y esas en cuántos años están? Esas tablas de mortalidad se calculan hasta los 110 años, pero aquí hay que entregar la información certera. Esto no significa que se calcula que todas las personas van a morir a los 110 años, sino que es una tabla de probabilidades. Vale decir, se asignan probabilidades de morir a los 70, 75, 80 y así, y se llega a una probabilidad mínima de 0,0001% de morir a los 110, ¿no? Eso significa que si tuviéramos una tabla de mortalidad hasta los 100 años, sin duda la pensión alcanzaría para un poquito más, pero no tanto más, porque las probabilidades finales son para una mujer que lleva la jubilación son 90 años y el promedio de muerte para los hombres son 86. Eso es lo que se calcula en la tabla de mortalidad. Por tanto, dependiendo de esa tabla de mortalidad, se calcula este saldo para que dure hasta ese periodo. Ese argumento siempre se repite, la tabla de mortalidad hasta los 110 años. Si se bajase la tabla de mortalidad a los 100, por ejemplo, ¿cuánto aumentaría la pensión? Que tú dices que es mínimo, pero ¿cuán mínimo es? Mejoraría. ¿Sería notorio o no? No. O sea, si tú la bajas a los 100 años, no va a subir más de 10.000 pesos la pensión. ¿No? Si la llevas a 90 años, podrás ganar unos 10.000 o 12.000 pesos más aproximadamente. O sea, no es el gran argumento para aumentar las pensiones. No es el gran argumento. De hecho, hay estudios que dicen la pensión aumentaría 30% si llevas la tabla de mortalidad a 85 años y después el Estado asume un seguro de longevidad. Pero 150.000 pesos, ¿no? Si lo aumentamos en un 30%, son 45 lucas. O sea, no cambia sideralmente la realidad de las pensiones en Chile. Marco, ¿hay algún país que tenga un sistema de pensiones que tú digas, chuta, esta persona ganaba el 80% de lo que ganaba en su vida productiva, en su vida laboral? ¿O realmente este es un nudo para todas las realidades? Todos los países tienen, prácticamente el 96% de los países del mundo tienen un sistema distinto al chileno. Ahora los sistemas de pensiones tienen sus problemas, cambios demográficos va afectando los parámetros y se tienen que ir corrigiendo, ¿no? Eso le pasa a cualquier sistema, incluso de cuentas individuales. Pero lo importante que tienen prácticamente todos los países del mundo, hay países que tienen sistemas de reparto único, como el de Japón, que tienen excedentes para hacer frente a los cambios demográficos, Estados Unidos, que tiene un componente privado que se llaman los planes 401k, está el modelo sueco, que es un sistema mixto, pero donde el 80% de lo que cotizo se va a reparto y son un 20% a AFP. El uruguayo, 75-80% de lo que cotizo se va a reparto y el resto se va a AFP. Pero ¿cuál es la gran diferencia de todos esos países, salvo unos poquitos como Chile? De que existen garantías, beneficio definido, en lo que el concepto clave de la literatura, vale decir, hay certeza. Si yo cotizo 30 años, 35 años, tengo derecho a un porcentaje de mi salario y eso está definido por ley, ¿no? Es una tabla de cálculo, una tabla de pago. Eso tiene que tenerlo un país. Cuando no lo tiene, lo que pasa a tener, como en el caso chileno, es un sistema de incertidumbre individual. No hay ni seguridad ni social, no hay seguridad social. Marco, pero a ver, también el otro argumento que se dice es que los chilenos tienen muchas lagunas. Pero pienso yo que es prácticamente imposible mantenerse con trabajo durante 40 años. Claro. Ahora en pandemia muchos están sin trabajo, por problemas de salud, o un viaje, o simplemente porque el mercado laboral te va desechando a medida que vas pasando los años. A los 50 ya prácticamente hay mucho menos pega y cada vez más bajo, a más baja edad. Entonces, si es imposible tener trabajo hasta los 65 años,
de todas maneras vamos a tener laguna. ¿Cómo se suple esos meses en que no se cotiza obligatoriamente a la AFP? Esa pregunta es muy importante porque está conectada con lo que yo mencionaba anteriormente, que no puedes tener un sistema de pensiones donde las personas se adapten a ese sistema, sino que el sistema que se construye tiene que considerar las particularidades de cada país. Que en Chile los salarios son bajos, hay muchas lagunas previsionales, que eso no es culpa necesariamente de las personas, sino que son las condiciones para conseguir empleo. Y por tanto, ¿qué sucede? ¿No? Y que una propuesta interesante en términos conceptuales, que exista una pensión mínima asegurada, no contributiva, que no depende de cuánto cotizaste, que es la pensión ciudadana, que sea equivalente a un valor mínimo que tengamos en Chile, por ejemplo, el salario mínimo, que ninguna persona que se jubile en el país saque menos de 326.500 pesos. Eso se financia con impuestos generales. Y después tú tengas un piso de seguridad social, y ese piso de seguridad social, al que más cotiza, saca mayor tasa de reemplazo, pero tú ya tienes un mínimo asegurado. Claro. Y al mismo tiempo, en ese piso donde tú cotizas, y tú cotizaste 5 años, por ejemplo, que tu mínimo asegurado sea mayor que cotizar 0. Haya incentivos a cotizar y no dejes en el despeñadero, ¿cierto?, al desnudo a las personas que no necesariamente por su culpa están en la informalidad o se tuvieron que quedar obligatoriamente en la casa, como las mujeres, y trabajan todo el día, porque trabajan todo el día. Ese trabajo no se reconoce. Marco Kremerman de la Fundación Sol, tremendo economista, gracias por habernos acompañado este día viernes aquí en el programa. Un gusto verte, Marco. Igualmente, que esté muy bien. Que esté muy bien. 17:43, separémonos un instante breve y ya...